Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy bien. ¿Y tú? Gusto de verte otra vez. ¡Ay, qué gusto verte, Martín! Bueno, tú y yo aquí teniendo nuestras pláticas en las que a veces coincidimos, a veces no coincidimos, yo no sé, pero bueno, es que yo no sé qué vamos a hacer contigo y conmigo con esta relación que tenemos tan fuerte, porque los dos somos fuerte de pensamiento, ¿eh? Y bueno, ¡Ay, pues Dios! imagínate que los filósofos cómo se llevarían cuando tenían ideas ¡Ay, totalmente diferentes. ay, Dios Eran mío! guerras, me imagino, campales. Lo que pasa es ¡Ay! que, bueno, no hay registros ahora en video de lo que habrán sido esas. Pero bueno, creo que también es lindo disentir y eso le da jugo, ¿no? Uy, a mí A me las relaciones encanta. humanas. A mí me encanta tener crucial conversations, como se llama un libro. Oye, Óyeme, porque hoy nos reunimos porque estábamos viendo el tema que íbamos a tratar y el otro día estábamos hablando, bueno, venimos hablando del tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, ya hemos hablado en otros videos, pero más llevado a nuestras vidas, ¿no? Nosotros que hemos nacido, ¿no? En los 70, 60 y nuestra adolescencia fue en los 80, ¿cómo, cómo, eh, eh, ¿cómo fue nuestras vidas? ¿Cómo fue tu vida en Cuba? Y yo te voy a tener algunos recuerdos de la mía en Argentina en relación a la tecnología, comparado con el presente, ¿no? qué tema tan hermoso, pero lo que ha pasado es que ahora me has hecho transportarme allá. Yo nací en 1967, no nací ni siquiera en la ciudad de La Habana, que es la ciudad capital de Cuba, donde estaba toda la tecnología. Yo nací en un pueblo muy pequeño, este pueblo que se llama Mayarí. Pues en mi pueblo lo primero que te puedo decir que era un lujo era tener un teléfono de disco en casa. Eso era un lujo. Como yo no pertenezco a una de esas familias privilegiadas, porque en la época en que yo nací, hay que enfocarnos en el marco de la historia de la dictadura cubana 1967, por los años 70, el tipo de familia a la que yo pertenezco, que no es una familia integrada a la dictadura, Ah, a este tipo de familias no se les daba el acceso a tener un teléfono en casa, porque un teléfono en casa se le daba a una persona que tenía generalmente un cargo importante cercana al político régimen. cercano al régimen. Entonces yo no tenía en mi casa un teléfono. Otra cosa que no había en mi casa era un televisor, porque Tampoco. tampoco el tener un televisor ya no era tan necesario tener un acceso muy cercano al régimen, pero yo vengo de una familia totalmente atípica. Y bueno, lo que había en mi casa que yo recuerdo era un televisor viejo Philips que nos había regalado, creo que uno de mis tíos que lo iba a tirar a la basura. Era un televisor de bulbos. Yo no soy un especialista en el tema, pero cuando uno de esos bulbos que se parecen mucho a los focos que ponemos en la luz, era a través de lo cual se captaba la sonda y cuando uno de estos bulbos fallaba, se descomponía el televisor. Otro tema muy importante contarte es que en Cuba habían dos canales de televisión. Yo me acuerdo los números. Era el canal 2 y el canal 5. Para que la señal de televisión llegara a mi casa y a todas las casas, había que poner una antena muy alta, altísima en el techo, y entonces resulta ser que tú ponías la antena hacia el norte y veías el canal 2, pero si querías ver el canal 5 había que pararse y mover la antena. Y si el viento movía tantito la antena, entonces la imagen se distorsionaba. Yo te puedo contar de niño, nosotros intentando ver la novela o la película que estaban transmitiendo. Yo tengo tres hermanos: Ana, Eduardo, Miriam. Yo soy el tercero, es Ana, Eduardo el segundo, soy Alexis el tercero y Miriam la más chica. Y yo me recuerdo a alguien desde la sala, enfrente de la pantalla, y uno de mis hermanos, ya le moví, se ve, no, no se ve, muévelo hacia el norte, dale la vuelta, muévelo hacia el sur, así para ver una Bien. película. ¿Qué Eso, sientes? eso sí lo he vivido, pero no en mi casa. En mi casa, yo me voy al sur, nos vamos
al cono sur, en San Antonio de Areco, que es un pueblito a 100 kilómetros. Es una ciudad ahora, porque los que me están escuchando de allá van a decir cómo. Es una ciudad de unos 20.000 habitantes, pero a una hora de Buenos Aires. Sí tenía el teléfono fijo, sí había, y sí había televisor. Pero cuando íbamos al campo, que era la actividad económica de mi familia, agroganadera, que estaba en Córdoba, ahí sí, eran lugares más totalmente alejados de la ciudad y había momentos que era un solo, pues la luz que generaba a través de un motorcito que ponía. Entonces sí, la televisión era, casi no se veía y había de repente había que ver una película y casi ni se veía la imagen. Entonces sí, ahí llegué a estar más aislado y me imagino que igual ahí era más parecido a Cuba, cuando iba al campo. Entonces, ¿no? Que para mí eran unas vacaciones cuando íbamos. De todos modos, ¿y cuándo pusieron teléfono en tu casa en alguna vez, Alexis? Mira, es una excelente pregunta. Yo me fui de Cuba en el año de 1990 y ya yo no vivía en mi casa donde nací, en mi casa oficial del pueblito de Mayarí. Yo para esta época no vivía allí. La última que se fue de esta casa fue mi hermana Miriam. Allí nunca hubo teléfono. Y yo creo que si en este momento viviéramos, todavía no habría un teléfono. Mira, Es decir, que llegó la era digital y ahora sí lo que podría tener la persona que vive allí es un teléfono celular. celular. Seguramente mi vecina de allí al lado, que todavía queda, Lisette, ella ya tiene un teléfono celular, pero yo te aseguro que Lisette nunca llegó a tener. Entonces, yo quiero recordar, porque entonces hay otra parte de la historia muy interesante. ¿Quién nos resolvía el problema? Bueno, yo tenía una vecina que la amo con todo mi corazón, ella se llama Margarita, y Margarita vivía frente a mi casa. Entonces, así como vivíamos en aquella época donde no había tecnología, la gente era igual de amorosa. Así que Margarita tenía que recibir todas las llamadas mías y de toda nuestra familia. Yo no tengo con qué pagarle a Margarita, que ella se tenía que parar en el portal y decir, hola, te llaman por teléfono de Holguín, te llaman por teléfono de La Habana, y entonces salíamos corriendo, íbamos a casa de Margarita, que era una de las personas en mi barrio que tenía un teléfono. En mi barrio que yo recuerde de aquella época, recuerdo dos casas que tenían un teléfono, es decir, en una manzana a la redonda, donde pueden haber unas tal vez 20, 30 casas, dos casas tenían teléfono. El más cercano era el de Margarita. Entonces, Margarita no solamente me ayudó a mí a crecer mis comunicaciones con el mundo exterior a través del teléfono, sino también desde la televisión, porque el televisor de mi casa estuvo por años descompuesto, y entonces también iba a su casa a ver la televisión. Entonces, te puedo decir que esa era la realidad del que está hablando contigo, más o menos por el año de 1975 a 1980, 1985. Esa era mi Ok. realidad. ¿Qué tecnología tenía yo aparte del cine? Un solo cine en el pueblo y, bueno, yo me comunicaba con el mundo exterior con el cine. Y entonces iba al cine. Por ahí otro tema ahí que yo no sé si valga la pena mencionarlo, pero yo nací en medio de una religión que no la quiero mencionar porque no pretendo hablar mal de la religión, no es tema, pero no era parte de las normas de la religión asistir al cine. Y lo que yo me Mm, preguntaba como joven, como niño, porque yo era un adolescente y empezaba a tener esa gran necesidad de comunicarme con el mundo exterior, es, ¿cómo es posible que no pueda ir ni al cine? claro, claro. Pues entonces ha sido mucho más grande la distancia de tu experiencia de vivir ahora con la sobreexposición a tecnologías desde donde venías, que ni siquiera había un teléfono. En mi caso creo que, bueno, el teléfono estaba y el televisor también, lo cual me hace diferente a la generación de la radio. Entonces sí, yo recuerdo ver en blanco y negro dibujos animados, sobre todo televisión, programas americanos, ¿no? La mujer biónica, el hombre nuclear. La televisión estaba presente y películas viejas. Y el teléfono también, hasta ahí.
Después, cuando me voy a vivir a Buenos Aires, sí me pasó de vivir en un departamento el primer año donde no había teléfono. Y en una ciudad tan grande, porque en un pueblo es más cerca, pero en una ciudad grande como Buenos Aires o México, cualquiera, sin teléfono, y ya te estoy hablando de los 90, no era fácil. Había que bajar al teléfono público de la esquina, que a veces estaba ocupado, y me acuerdo que a veces había que hacer media hora de cola para hacer una llamada importante. Eso fue bastante traumático. Fue el único año que no tuve teléfono, porque todavía no, estoy hablando del año 89-90 que bueno, nos fuimos a estudiar a Buenos Aires y sí, me acuerdo, son las colas de media hora, perdías una hora para ir a hacer un llamado necesario porque pues es una ciudad grande. Em, y bueno, y también estábamos platicando, Alexis, bueno, esto de tecnología en cuanto a la comunicación, ¿no? También platicábamos el otro día sobre cómo valoramos, por un lado, el cine. Yo también recuerdo una de las distracciones en el pueblo era ir al cine el fin de semana y era algo que valoro, el ritual de ir al cine. En uno de ellos hasta te daban hot dogs, que no era muy común, pero era un cine que en verano se abría a la intemperie porque cambiaban mucho las estaciones. Entonces había todo un jardín enorme y se veía la pantalla. Esos cines después lo fueron cerrando cuando llega la tecnología del video, que fue, ¿no? Empezaron a ver videocassettes. Entonces ya se dejó de ir al cine, empezó el video, después vino el DVD y empezó a ver, ¿no? Sobre exposición de cosas. También me acuerdo yo que tú eres pianista como yo, eso nos une, ¿no? Has tocado el piano en Cuba y yo en Argentina. Y recuerdo también que lo que no había mucho, a diferencia de ahora, era también que me gustaba la música clásica. Bueno, me gustaba todo tipo de música, pero la música clásica me gustaba a diferencia del resto de mis amigos. Y no era fácil escuchar música clásica en ningún lado, menos en el pueblo. En los canales de televisión no había. Creo que había una radio. Entonces, ir a veces cuando yo leía sobre alguna obra o que una obra de Beethoven, ¿no? La quinta, y nunca lo había escuchado, la quinta sinfonía, era viajar a Buenos Aires, tratar de conseguir un local de música clásica que había dos y conseguir, bueno, el tema era el gozo de después llegar y escuchar eso. No sé si te habrá pasado con libros o algo, porque hoy en día lo que platicamos está todo disponible en YouTube. Hay una sobreoferta de cosas y lo que se ha perdido es el disfrute, la valoración, creo yo, frente a esa época donde realmente yo me acuerdo hasta el día de hoy ciertos cassettes que yo recibí y cuando lo compré. Yo creo que los chicos hoy en día jamás podrían tener un recuerdo así de cuando escucharon por primera vez algo, cuando lo vieron, porque desde que nacen de chiquitos ya tienen todo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo? Yo, yo no me puedo imaginar cómo perciben ellos el mundo, porque tú y yo que somos contemporáneos, vivimos toda aquella transición desde la época donde todo era tan básico, donde el poder decir voy a ver una película era un evento para el cual te ibas a preparar, es decir, así pasaba en mi pueblo, en Mayarí. O sea, van a lanzar la película de los tres mosqueteros. Entonces, hoy es lunes y hasta el domingo podré ir a ver la película de los tres mosqueteros. Pero desde hoy yo ya estaba contento, ya empezaba a afectar mis emociones y yo me empezaba a Claro. preparar para recibir aquella historia de los tres mosqueteros que iba a ver hasta el domingo en la pantalla grande, en el cine. Pero los niños de hoy nacieron y tienen un iPad, tienen Netflix, Tienen todas tienen. las películas de Disney. Bueno, ahora están en Canal Disney, pero antes tenían hace unos años todos los videos. Yo me acuerdo que vi solo La Cenicienta, la daban en un cine en Buenos Aires, que era el cine Los Ángeles, donde daban las películas de Disney. Me tocó verla como 3 veces, creo que fue la única que vi. Y hoy en día nacieron vieron todas y les regalaban cosas. También esa, ¿no? La sobreabundancia de materiales y de cosas. ¿Cómo ves tú a los chicos? No sé si has tenido contacto con chicos o con los jóvenes de ahora. ¿Sientes que hay una diferencia con nosotros con respecto a valorar las cosas? Abismal, abismal. Y yo lo he vivido porque con esto que te he contado y que me imagino que la audiencia entenderá que vengo de lo más básico, o sea, yo lo diría irónicamente, yo nací en la época de piedra, ¿no?
Entonces, yo que vengo de Cuba en la época de piedra, doy un salto cuántico que es importante mencionarlo. En el año de 1990 llego a Ciudad de México. Y bueno, Claro, de allá, de donde yo vivía en Cuba, a Ciudad de México, el salto fue cuántico, porque ahora en Ciudad de México, entonces ya sí, yo desde el primer día que llegué a Ciudad de México, donde estuviera, había acceso a tener una televisión a color. Y pocos meses después ya tenía acceso a una videocasetera, que era por lo que se iba. Poquito después ya empezó el disco, ¿sí? Entonces exacto. ya estábamos en la El época del DVD. CD, el DVD. Eh, pero yo me acuerdo que cuando llegué a Ciudad de México, todavía usábamos el teléfono para comunicarnos de larga Claro. distancia. Por aquella época, mi padre vivía en Venezuela, entonces no había WhatsApp, yo no podía hablar con mi padre por WhatsApp, como hoy hablo con mi madre en los Estados Unidos por WhatsApp 70 veces al día, si quiero, o monto una llamada como esta, o la monto en FaceTime, Eso ¿no? ahora, en los últimos años, En claro, los últimos años. claro. Entonces, yo lo que recuerdo es que cuando yo lograba hacer una llamada al extranjero, aún desde México, para los familiares en Cuba, en Venezuela, en los Estados Unidos, era otro evento. Porque Totalmente, voy a hablar con mi familiar, voy a totalmente. hablar con mi familiar, y hasta el tono de la voz me cambiaba. Me imagino que hasta uno se esmeraba en ser más simpático, en ser más tolerante en la llamada, porque estoy hablando ya con mi familiar que está lejos. Él no Sí, está aquí. Mi pregunta es, ¿tú sientes lo mismo, ese cambio como si fuera relativa? ¿La ubicación física con la tecnología ha afectado la percepción nuestra versus la distancia física? Porque tú eres alguien que lo claro. puede responder mejor porque tú tienes los tuyos hasta Argentina. Más Y lejos Argentina es un lugar todavía. que sí está lejos. Sí, son 9 horas en avión, exacto. De hecho, la primera vez que vine a México fue en el 94 y en el 94 todavía no había teléfonos celulares y las llamadas de larga distancia eran caras. ¿Te acuerdas que antes uno llamaba, Es pero otro te- tema. todo tenía un costo? Las llamadas de la misma ciudad tenían un costo, si hacías una llamada de larga distancia dentro del país, otro costo, y más si eran internacionales. Casi no se hacían. De hecho, entre países no nos comunicábamos. No Por nos eso yo creo que comunicábamos. Latinoamérica estaba muy descomunicada a pesar de que tenemos el mismo idioma. Yo eso es una de las cosas positivas, veo de ahora, cómo los países latinos estamos mejor comunicados. Pero antes no era, y yo recuerdo, si tendría que hablar de los teléfonos públicos, comprar una llamada de larga distancia en el 94 y hacer llamadas esporádicas a mi familia, que sí que era un evento también eh, inusual. Em, y sí, y los primeros años también en México, no eso, después en el 2000, yo no me comunicaba mucho con ellos, no era tan frecuente. Eso cambió totalmente con el celular y más todavía con la llegada del WhatsApp. Exactamente. Para mí el WhatsApp tiene un significado muy importante porque el WhatsApp transformó el modo de comunicarse. Y ahora yo te quiero confesar que yo soy una de esas personas que no les gusta que le marquen el teléfono si no tienes una cita. A mí ¿Por sí qué me lo gustó. Yo hago? soy de los antiguos que Bueno, a ti pues no te yo gusta, por claro. eso te lo quería confesar. Y que puede ser porque soy pedante, tal vez, no hay problema, soy pedante. Pero a mí, ¿qué siento yo? Siento que me ataca, siento que invade mi privacidad, siento que me encuentra en un momento y es que ahora lo que se transformó en lo que antes era un factor sorpresa y alegría de que sonó el teléfono y corre y te lo voy a volver Exacto. a llevar allá a cuando Margarita, mi vecina, se paraba y decía, Adolis, te llaman de Holguín y esa felicidad. Bueno, y ahora, ¿por qué ahora si sonó mi teléfono que está al lado mío, yo no lo quiero contestar? Eso es lo que nosotros queremos Totalmente. abordar el día de hoy. Cómo esta tecnología y estas facilidades transformaron nuestras percepciones y nuestra comunicación.
nuestra comunicación y hay cosas muy positivas, por supuesto, como decías, nosotros que no estamos en nuestros países, tenemos una comunicación familiar sin costo. Ahora salieron los audio videos, ¿no? Los redonditos que acaban de salir ahora, que también ahora es la moda. Eh, y es increíble. Yo tengo una comunicación con ellos, a pesar de no verlos hace mucho, frecuente, diaria. Pero recuerdo, volviendo a estas llamadas telefónicas que a ti te disgustan, em, en los 90 cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo que con algunos amigos o amigas a veces a la noche hablábamos 1 hora por teléfono. Yo ¿Viste? Cuando estás también. en la universidad y estás en esa época, y eran conversaciones larguísimas, amenas. Uno hablaba a veces por teléfono largo y tendido con amigos. Ese tipo de comunicación se ha perdido. Ahora a lo mejor te dejan los muy... Hay mensajes de voz a veces de 8 minutos, pero es un monólogo cuando te mandan un mensaje de voz de 8 minutos, ¿no? Cuando alguien te deja, no hay una comunicación. Ha cambiado para bien y para mal. Yo creo que sin lugar a dudas, quizás es mejor más los beneficios, ¿no? De lo que existe el WhatsApp, pero ¿qué sería lo complicado del WhatsApp? Yo tengo algunas ideas, a ver tú, ¿qué es, le- qué es lo negativo de esta comunicación tan a la mano, tan disponible, tan Mira, accesible? yo lo que veo como un problema es que antes la tecnología iba más ad hoc a las capacidades de enfoque de la atención. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que como tu WhatsApp puede recibir mensajes sin límite a la vez, si tú eres una persona muy sociable, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo porque yo me considero una persona muy sociable. Si es bien que tengo algunos enemigos por ahí que me recuerdan y dicen, le deseo lo peor, te puedo decir que tengo 99% de amigos que me aman y que me adoran. Y a veces yo digo, pero ¿será que se pusieron de acuerdo todos para escribirme? Entonces, ahí entra el factor tu personalidad, el control que tienes de tus emociones, el control que tienes de manejar la atención. ¿Qué estás haciendo en el momento en que entraron todos esos WhatsApp? ¿Cuál era tu prioridad? Porque si estás haciendo un proyecto importante, estás trabajando, es tu hora de descansar. Hay una serie de factores que Sí, empezaron a transformar la vida humana y que si nos vamos a nivel más profundo, empiezan a impactar en la atención humana. Y entonces la mente la tenemos distraída por una cantidad de factores y como sucede tan rápido, no nos damos cuenta de que estamos en todo, no estamos en nada y no estamos con nadie y la sensación de soledad empieza a crecer en algunas personas. Ahora, yo quisiera escuchar tus ideas. ¿Qué opinas tú? sí, yo creo que ya tenemos el celular casi integrado a la persona. Cuando el día llegue este Elon Musk a tratar de instalar el Neurolink, todos van a decir, yo quiero, Bueno, tú que para mí sabías sería terrible, que hoy pero salió la noticia de que fue aprobado, ¿lo leíste? no me había Ah, enterado. Bueno, una mala bueno, te noticia para mí, comento que desde pero anoche estoy leyendo la noticia oficial de que ya vino, yo no sé si fue la FDA quien lo aprobó, pero ya hay una aprobación del gobierno de Estados Unidos, la autoridad competente en Estados Unidos, de empezar a incorporar los chips de Elon Musk. bueno, qué terrible, no, Ah, no. Eso no me gusta, pero de algún modo te digo, ya traemos el celular, ¿no? La mayoría de la gente duerme con el celular al lado, ¿no? Muy yo, cerca de su yo cama. duermo con el Hay gente celular que a lo veces checa, encima de mi pecho aquí. en serio. Dicen que no es bueno recibir esas ondas, Yo lo pero sé, lo bueno. que pasa es que yo me duermo, puede ser oyendo meditaciones de YouTube, Ah, ok. videos de política de YouTube, noticias de YouTube, y entonces me he integrado con irme a dormir mientras escucho YouTube, porque me considero un adicto a YouTube. Yo también, de las redes sociales es la que más veo.
Pero te decía, estamos ya integrados al WhatsApp. O sea, yo a veces lo primero que hago es ver si tengo mensajes de WhatsApp y yo soy medio obsesivo de tratar de responder casi todo. No sé si tengo tanta conversación con tantos amigos, con algunos, pero lo que a mí me pasa, no sé si te sucede, que a veces uno va al teléfono a hacer algo, ¿no? Y cuando hay algún mensaje ya lo respondo y luego me olvido. O sea, sí, la capacidad de distraerte, la capacidad de perder la concentración es grande. Cuando tengo que hacer algo de mayor demanda de concentración, trato de dejar el teléfono al lado porque si no, es imposible, creo. Entonces, y agrégale que no hablamos del mail, ¿no? No hablamos de mail, que hoy ya pasó un Bueno, segundo. lo que pasa es que el mail ya lo sacamos del aire. El tema, Sí, no sé si tú lo, bueno, yo tengo que mezclar porque ahorita estamos enfocándonos en la vida personal, en la tecnología, en la vida diaria, pero yo tengo una experiencia de vida muy reciente. Yo apenas en abril me salí de trabajar en el mundo corporativo, donde tenía un puesto directivo muy alto y donde el mundo corporativo, sin decírtelo por delante, te lo impone por detrás. ¿Por qué? Donde se te vaya un email urgente por contestar, van sobre ti, ¿sí? Por más de que las empresas digan y presumen de que el tiempo y el balance entre la vida del trabajador, eso es mentira. Y como trabajamos en empresas globales, tu jefe puede estar en Europa, así que él está contestando emails a las 7 de la mañana y yo viví por años el estrés terrible de los europeos pidiéndome información en en su cuando zona para mí horaria, ¿no? era Sí. en su zona horaria, cuando para mí era domingo 12 de la noche, 11 de la noche, cuando mi ¿Y cerebro te la tiene que... pedían para que le respondas a esa hora? En el mundo corporativo donde yo trabajaba, nada era para mañana, todo era para right now, ¿sí? Y otro país que no está muy lejos, que es Brasil. En el invierno de México era el verano brasileño, donde los horarios se oponían, es decir, México atrasaba la hora, Brasil adelantaba, teníamos Uh, 4 horas de diferencia. Y que, por y son cierto, bastantes, sí. son 4 horas de diferencia. Y cuando despertaba, ya tenía la bandeja llena de emails de gente de Brasil. Ahora, no estoy queriendo decir que los brasileños sean mala persona, ¿eh? No quiero que nadie me malinterprete, no son mala persona, pero sí trabajé con brasileños muy desubicados, muy inconscientes en el tema de uso horario, que querían que tú les respondieras inmediatamente y no podías. Y yo creo que eso afectaba inclusive las relaciones de negocios entre países, porque los mexicanos que vivimos al oeste, pues no podemos contestar en Mm. los tiempos de los países de la misma América Latina que viven al este. Y Entonces, ahí yo creo que sí hace falta otra vez volver a la educación en geografía, en ajá, nuestros horarios, porque hay gente que de plano también es ignorancia, ¿no? Un poco es... Bueno, Alexis, para ir cerrando el tema, que en realidad apenas lo estamos abriendo, esto da para mucho más, pero son temas importantes, la relación de la tecnología con nuestras vidas, ¿no? Con nuestro humanismo. Para sintetizar, ¿qué sería lo mejor y lo peor de este avance tecnológico, sobre todo enfocado en las comunicaciones, ¿no? Como estamos hablando. totalmente. Bueno, para mí lo mejor es que es maravilloso podernos comunicar hoy a nivel multicultural, poder conversar en un mismo instante, como lo estamos haciendo tú y yo. Tú estás en Ciudad de México, yo estoy en la ciudad de Playa del Carmen, en el mismo país, pero daría igual. Podrías estar en España, en Brasil, en Argentina, en Islandia, en Singapur. Eso es maravilloso, eso no tiene precio. Eso, ha, eso nos ha permitido desarrollarnos en otros ámbitos. Entonces, lo mejor es que estamos más comunicados, tenemos acceso a conocer más personas. Yo estoy fascinado porque he podido tener la oportunidad de trabajar con personas de N número de nacionalidades. Y eso es gracias a la tecnología, porque el trabajo se expandió de un lugar físico en tu ciudad o en tu pueblito a multiciudades simultáneamente. Ahora, ¿qué es lo que yo recomendaría? Yo lo que recomendaría es que los seres humanos desarrolláramos conciencia
y empezáramos a pensar en buenas maneras de usar esa tecnología de tal manera que respetemos el espacio de los demás. Esa es una parte. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa multinacional y yo estoy a muchas horas de diferencia, 6 horas, 7 horas, 4 horas, pues que sea un poco consciente de la diferencia de usos horarios. Si yo voy a poner una llamada telefónica, recordarme que cuando en mi país son las 10 de la mañana, en el país del otro podrían ser las 5 de la mañana, las 4 de la mañana. Entonces, es solamente echarte una miradita, observarlo, porque entonces es donde totalmente te empiezas a mostrar como ser humano, como profesional, como que el otro te interesa. Igual, si tú vives en el otro país, en el del oeste, bueno, tú bien ya sabes que a lo mejor a las 4 de la tarde no te puedes comunicar con Europa porque en Europa ya están durmiendo, es tarde en la noche, o si le mandas un email es, oye, yo sé que esto no es para que me lo contestes right now, sino tal vez cuando tengas un tiempo mañana. Entonces, es ponernos un poquito en el lugar de los demás. La otra parte, que es la más importante, es como nosotros mismos. Y aquí voy a tomar la filosofía estoica. Yo no me preocupo de lo que no controlo, pero sí me ocupo en lo que controlo. Entonces, lo que yo sí controlo es el uso que hago de mi aparato telefónico. Yo tengo que saber que yo tengo que tener horarios donde no te voy a contestar el WhatsApp. O sea, tú me puedes romper el WhatsApp a mensajes, yo no te puedo contestar ahora. Yo tengo que ponerme horarios donde yo voy a contestar WhatsApp. Y a lo mejor yo creo que una manera más fácil es reviso el WhatsApp tal vez cada 1 hora, cada 2 horas, contesto todos los mensajes. Hay que empezar a categorizar mensajes. Empezamos a pensar en que no el mensaje primero que llegó es el primero que tienes que contestar, porque a lo mejor el mensaje uno es un meme de tu amigo que está de vacaciones o vive en Playa del Carmen hace 6 meses y no está haciendo nada. Y entonces Martín te va a mandar un meme y es muy simpático. Y el último mensaje es de tu mamá en Argentina que tiene una necesidad de que te comuniques urgente. Entonces, tenemos que Claro. empezar a tomar esa conciencia, categorizar los mensajes, cuáles son más urgentes, cuáles son menos urgentes. Tenemos que tener consideración en el tráfico de información personalizada. Tenemos que empezar a entender que hay veces que saludar en exceso a un amigo en WhatsApp le puede causar distracción y si tiene problemas con este manejo, en la ansiedad. Yo recuerdo mi hermano Eduardo cuando llegó a los Estados Unidos, que venía de Cuba, él me decía, hermano, yo no puedo con el WhatsApp. A mí me enloquece el WhatsApp. Porque yo le decía, tú te tienes que acostumbrar que tú tienes un aparatito y el aparatito recibe todo lo que le llega a la misma vez. El que tiene que hacer un proyecto y tomar el control de la situación eres tú mismo. Entonces, son una de las recomendaciones que yo haría, ¿no? Ahora yo no sé qué piensas tú al respecto. No, yo creo que estuvo súper completo todo tu análisis. Yo también haría, creo que hay que poner un límite uno, creo que hay horas de trabajo, inclusive en el mismo país, ¿no? Hay gente que te llama a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Antes esa hora era mala educación llamar a la casa. La gente estaba teniendo su descanso o sus horarios familiares. Entonces sí, hay que tener, o a veces uno manda el mensaje porque estás, ¿no? O inclusive comunicándonos, pero bueno, saber que la persona no lo va a responder, ¿no? No Como esperar como nosotros que tú nos y yo respondan. tenemos una relación donde sabemos que tú y yo estamos todo el tiempo mandándonos información de N Porque número de... nos mandamos videos que nos gusta Correcto. ver, comentar y no tenemos que estar bien respondiéndonos obligatoriamente en el momento. Pero ese sería un buen consejo, ¿no? También dejarlo a la noche, yo a la noche yo dejaría que lo dejen en otro lado y a lo mejor un día a la semana también no usarlo. Si tienen mucha dependencia al WhatsApp y al teléfono, un día no lo usen. Hagan un detox de tecnología. Ya nos meteremos a otras cosas, ¿no? Porque hoy en día hasta vemos películas, series. YouTube es muy cómodo verlo ahí, pero ¿cuántos hemos dejado de leer libros por estar leyendo en WhatsApp, ¿no?
ya nos vamos a meter en ese tema de la lectura. Pero no, tu síntesis fue, adhiero absolutamente, creo que tenemos que poner un límite, creo que ha sido grandioso el hecho de tener esta tecnología disponible, que nos podemos comunicar así como estás tú en Cancún con ese mar maravilloso y yo esta pared oscura en la Bueno, pues tú Ciudad de estás en una ciudad México, maravillosa, ¿eh? Yo pero sé que tú bueno, estás quién en una sabe. de las ciudades más lindas del mundo, ¿eh? Exacto, pero bueno, estamos, mira, antes no se podría estar, estamos aparte de algún modo trabajando, porque estas pláticas no vienen a soportar un proyecto que tenemos en común. Así que, pues bueno, creo que es más positivo que lo negativo, lo que viene a aportar estas tecnologías de comunicación, solo hay que tener control, porque todo puede ser adictivo, todo, si uno no tiene el control, como decías tú, los estoicos, ¿no? Uno tiene que tener el control de cómo te afectan las emociones y el control del tiempo para que no se cree en una adicción, ¿no? Y ya después nos meteremos también en las redes sociales, cómo nos afectan, ya ese sería otro tema muy interesante para platicar. Creo Pero que bueno, este mi querido, tema creo que se nos está yendo el tiempo. yo creo que este tema lo vamos a parar aquí, pero tiene material para seguir conversando sobre la tecnología y las redes sociales y el impacto en la salud mental humana, que es Así es es, el punto de en la discusión hoy en vida día. diaria y en el trabajo también, porque se cruzan, hoy en día todo está cruzado. Así, Excelente. mi querido, bueno, ha Mi sido un gusto como querido, siempre. te mando un abrazo muy grande. Ha sido maravilloso conversar contigo nuevamente este tema y seguimos en contacto con nuestra audiencia de Bonum Sapiens. Hasta la próxima. Un abrazo, Gracias. querido. Chao. Ya.